Buenas, en el video de hoy vamos a trabajar en cómo calcular áreas entre curvas, ¿sí? Generalmente las áreas entre las curvas se calcula entre dos o más funciones que tengamos. Lo que necesitamos es que esas funciones tengan intersección para que nosotros podamos calcular el área que se forma debajo de las curvas. Bien, por ejemplo, yo acá les anoto los límites de integración. Esas dos funciones, en este caso en el primer ejemplo que vamos a ver, se cortan en dos puntos. ¿Sí? Pueden cortarse en dos, si son tres funciones pueden cortarse en tres y yo tengo que analizar todas las intersecciones posibles de mis funciones. Entonces, ¿cómo hago yo para saber las intersecciones de mis funciones? Lo que voy a hacer es plantear una igualdad entre las dos funciones que a mí me dan para averiguar, ¿no? Entonces, ¿sí? Planteamos una igualdad y ahora lo que vamos a hacer es resolver, ¿sí? Hallar cuáles son los valores que resuelven esta ecuación. Como se trata de una ecuación cuadrática, lo que hacemos es pasar todos los términos al mismo lado de la igualdad, ¿sí? Esto siempre es igual a 0 y resolviendo esto tenemos que x cuadrado menos 8 más 15. ¿Sí? Bien, esos son la raíz cuadrada. Ahora tenemos que resolver, ¿sí? Aplicando la resolvente en esta ecuación y nos vamos a dar cuenta que las raíces son, en este caso, tenemos que se intersecan en el punto número 5 y en el 3. ¿Está bien? Entonces, este resultado que nos dan, que nosotros vamos a ver que nuestras curvas se van a interseccionar en esos dos valores con respecto a x. Ahora, ¿qué significa esto? Uno de estos límites va a ser el límite inferior y otro va a ser el límite superior. Siempre se ordenan por de mayor a menor. Por lo tanto, este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior de la integral. Bien, pero ahora tenemos que definir un nuevo parámetro, que es determinar cuál es la función que acota superiormente el área y cuál es la función que la acota inferiormente. ¿Sí? Si la acota superiormente, vamos a llamarla que es la función techo. Y si la acota inferiormente, la vamos a llamar piso. Bien, entonces vamos a usar ahora el programa GeoGebra para graficar las funciones y que nos sea un poco más práctico de analizar. Entonces, la primera función que tenemos es 2x menos 6, ¿sí? Entonces escribimos igual a 2x menos 6, ¿sí? Es una recta. Y la otra función que tenemos es una parábola, ¿sí? Y la parábola dice que es y igual a x cuadrado menos 6x más 9. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso no estoy viendo en dónde se cortan las funciones, entonces lo que voy a hacer es desplazar. Perdón, acá hubo un error. Ahí está. Entonces ahora vemos que las funciones se cortan. Vamos a darle un poco de zoom para que nos quede bien claro qué es lo que estamos viendo. Fíjense dónde están las intersecciones que estamos marcando, ¿no? Están en el 3, que era lo que nos dio el procedimiento analítico, y en el 5. Ahora, ¿cuál es la función, ¿no?, que funciona como techo y cuál es la función que funciona como piso? Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que la recta está por encima, entonces la recta va a ser el techo y la parábola va a ser el piso, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos en una cuenta, ¿a dónde vamos? Cuando calculamos el área, nosotros vamos a calcular la integral entre el límite inferior y el límite superior de techo menos piso, ¿sí?
Todo esto de x, obviamente. Bueno, ahora vamos a escribirla con los datos que tenemos. Bien, sabemos que el límite inferior es 3, el superior es 5. Sabemos que el techo, habíamos dicho que era la función lineal, entonces la escribimos. Y el piso es la cuadrática. Fíjense acá, muy importante, que yo estoy restando, entonces siempre que yo esté restando tengo que agregarle paréntesis, porque ese menos a mí me modifica toda la ecuación, entonces si no lo agrego, el ejercicio va a estar mal. Bueno, seguimos acá. Me va a quedar la integral entre 3 y 5 de ¿quién? De 12x menos 6 menos x cuadrado más 6x menos 9. Arreglando esta expresión, tenemos que esto es menos x cuadrado más 8x menos 15. ¿Sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es integrarlo. Bien, sabemos que cuando nosotros integramos una función, lo que hacemos es integrar cada una de las partes cuando tenemos una suma y resta. Entonces lo vamos a hacer directo y tenemos que la integral de, a ver, esto nos va a quedar como la integral de 3 a 5 de menos x cuadrado de x. ¿Sí? Este menos lo podemos borrar y lo ponemos acá, vamos a ponerlo de vuelta, integral de 3 a 5 de x cuadrado, el menos lo podemos sacar afuera de la integral, acá que tenemos en la segunda integral el más 8, también lo puedo sacar afuera de la integral de x, y el 15 que me va a quedar también solo. En este caso no lo puedo sacar fuera de la integral porque es un número y no está multiplicando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a subir esto un poquito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, integrar cada una de mis funciones. Entonces tenemos que menos x, la integral es x cubo sobre 3, evaluada entre 3 y 5, más 8 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, también evaluada entre 3 y 5, menos 15x, ¿sí? Porque la integral de un número dijimos que era ese número x, evaluada entre 3 y 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reemplazar mis funciones. ¿En qué la voy a reemplazar primero? La voy a reemplazar en el valor superior y después en el inferior, porque lo que nosotros tenemos que hacer, como vimos la otra vez aplicando la regla de Barrow, es siempre el superior menos el inferior. Entonces, esto nos va a quedar menos 5 al cubo sobre 3 menos, ¿sí? Menos 3 al cubo sobre 3. Bien. Más. Acá podemos simplificar, ¿no? Esto me da 4 y me queda 4 por 5 al cuadrado menos 4 por 3 al cuadrado. Y en el último caso tengo menos 15 por 5 menos 15 por 3. Bien, haciendo la cuenta, resulta que tenemos, a ver, si yo tengo, esto es menos 125 sobre 3 menos 27 sobre 3 más, en este caso tenemos 25 por 4 es 100 menos 36 menos, en este último caso que tenemos 15 por 5 que es 75 menos 45. Bien, hacemos la cuenta y resulta que tenemos que menos 125
sobre 3 más, porque ahí tenemos que arreglar los signos, me da menos 98 tercios, más 100 menos 36 que nos da 64, menos 75 menos 45 que da 30. Entonces, de acá tenemos que el resultado final, ¿sí? El área nos va a dar menos 98 tercios más 64 menos 30. Es decir, que el área entre las dos curvas es de 4 tercios. ¿Sí? Hay una manera de poder chequear si este resultado está bien, que es haciéndolo directamente en la calculadora. Obviamente es para chequear, entonces lo que ustedes hacen es ir a esta parte, ¿sí? Y escribir esto en la calculadora, ¿sí? En los límites de integración, y ahí les va a dar directamente el resultado. Pero saben que lo importante de todo esto siempre es la obtención del procedimiento. Vamos a ver ahora otro tipo de función. Por ejemplo, ahora tenemos ahí determinado una función f que vale 7, una función g que vale raíz de x y una función y el eje y. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser graficarlas para saber de qué tipo de función estamos teniendo. Esto ustedes lo pueden ir variando, ¿sí? Si hacer primero el gráfico o hacer la parte analítica. En este caso vamos a hacer primero el gráfico para ver qué tipo de funciones tenemos. Bien, entonces, lo primero que tengo dice que y es igual a 7, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener, vamos a reducir el ahí, porque si no, no lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que tenemos ahí es una función constante que pasa por 7. Y la otra función que tenemos es raíz de x. Entonces esto, bueno, lo vamos a escribir como x elevado a la 1 medio. Ahí va. Bien, y fíjate que en este momento no estamos viendo dónde se intersecan, así que ahora vamos a achicar un poco la función. Ahí está. Bien, ahí más o menos se puede ver que se cortan aproximadamente en el 49, ¿no? Es lo que podemos ver. ¿Sí? Estarían cortándose en el 49. Me pasa que no lo podemos ver todo entero. Ahí está. Bien. Entonces, vemos que se corta más o menos en el 49. A ver si podemos cambiar esto y lo ponemos así. Confundí de eje. Ok. Bueno, ahí se ve un poquito más práctico. Bien, entonces, sabemos que se corta en el 49. Entonces, este es uno de los límites de integración que tenemos. 49. Y el otro, fíjense que no tenemos dónde se cortan estas dos rectas. Pero acá el problema me marcaba eje y. ¿Y qué significa eje y? Eje y significa que ya tienen ustedes un valor, que ya tienen una intersección y que sería que en x igual 0. ¿Sí? Entonces este va a ser uno de los límites de integración. Ahora vamos a ver si es el superior o el inferior. Entonces ahora vamos a igualar a mis funciones f y g para determinar, ¿sí?, cuál es el otro punto y si se confirma lo que yo veo gráficamente. ¿Sí? Que es decir, que la función 7 es igual a la raíz de x, por lo tanto cuando yo despejo esto, que tenemos que 7 al cuadrado es igual a x y por lo tanto 49 es mi otro valor. ¿Sí? Entonces, acá queda confirmado que estos van a ser mis dos límites de integración. Bien, este lo vamos a llamar límite inferior y este va a ser el límite superior. Bien, entonces tenemos la función que va a ir entre 0 y 49 de la que era techo menos piso. A ver, entonces tenemos que la función techo es la constante y la función piso es la raíz, ¿no? Entonces tenemos que el techo es 7 y el piso es raíz de x, ¿no? Todo esto obviamente de x. Bien,
Esto dijimos que cuando nosotros tenemos una raíz, en la tabla de integrales no aparece, entonces lo vamos a escribir como una potencia, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a integrarla a las dos. Bien, sabemos que la integral de 7 es 7x menos la integral de x a la 1/2, que lo que se hace que era sumarle 1, entonces es 3 medios sobre 3 medios. Y esto va a estar evaluado entre ¿qué? Entre 0 y 49. Bueno, entonces esto, dejándolo un poco más lindo, tenemos que 7x menos 2 tercios de x a la 3 medios evaluado entre 0 y 49. Bien, ahora reemplazamos primero en el límite superior. Entonces tenemos que 7 por 49 menos 2 tercios de 49 a la 3 medios, ¿sí? Menos toda la función evaluada en 0 que nos da 0. Entonces acá podemos concluir que el área es... Entonces, haciendo las cuentas, tenemos que 7 por 49 menos 2 tercios de 49 elevado a la 3 medios nos da un área de 343 tercios. O bien, si quieren, lo pueden expresar como decimal y sería que el área vale 114,3 periódico. En este caso, cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran usar está bien. Yo siempre prefiero que dejen expresado el área como una fracción, ya que se encuentra de forma irreducible. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un ejercicio en donde de antemano nos están determinando cuáles van a ser los límites de integración, ¿sí? Nos están poniendo además una condición para resolverlo. En este caso vemos que tenemos ahora tres funciones. Tenemos dos funciones. La función f, que es la función radical que dice x más 4, y la función g, que escrita de esta manera no nos resulta muy intuitiva, entonces directamente vemos que la podemos reescribir como una función lineal, ¿no? Porque tenemos x sobre 3, que es lo mismo que escribir un tercio de x. Y tenemos este x que está entre 0 y 12, que es la restricción. Bien, entonces ya grafiqué las funciones y yo obtengo lo siguiente. Tenemos la función radical y la función lineal, ¿sí? Fíjense que tenemos eso. A ver, vamos a moverlo para que nos quede un poquito más claro. Y ahí vemos uno de los puntos donde hay intersección, que es un 12. Pero vemos que la función, en este caso, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la función f no sigue para los números negativos? Porque todas las raíces cuadradas no están definidas en el número de los negativos. Pero yo no estaría teniendo ahí en ese caso mi doble intersección. Pero ¿qué pasa? A mí nosotros nos piden que nosotros hallemos la intersección que hay entre el 0 y el 12, ¿no? Entonces, bueno, vamos para acá y entonces vamos a plantear primero la igualdad. Tenemos que la raíz de x más 4 va a ser igual a un tercio de x. Bien, despejamos, sabemos que esta raíz la puedo pasar como si fuera una potencia cuadrática y termino obteniendo que como se trata de una cuadrática, ahí me olvidé la x, tenemos un noveno de x cuadrado menos x menos 4 y acá obtengo que, a ver, mis dos límites de integración van a ser, vimos que en el gráfico tenemos que se cortan en el número 12, pero el otro no está determinado, entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Ok, nos está diciendo que en x1 es 12 y en x2 me sale que se cortarían en menos 3, ¿no?
Esto es porque nosotros estamos analizando una función. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Este menos 3 que yo tengo acá no me estaría sirviendo. ¿Por qué? Porque no cumple con la restricción que me pone ahí. Entonces, como no cumple, yo no voy a analizar la función en el menos 3, sino que la voy a analizar entre el 0 y el 12. ¿Sí? De mi función techo menos mi función piso. Analizamos y vemos que la función techo, la que está por encima, es la raíz y la que está por debajo es la lineal. Entonces vamos a tener que esto es la raíz de x más 4 menos un tercio de x. Bien, pero acá fíjense que tenemos un problema. Tenemos una raíz y tenemos una raíz encima compuesta. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar el método de sustitución para poder resolverla. Entonces, primero vamos a separar esto en dos raíces, como también dijimos que es propiedad no de las integrales. Bien, entonces acá tenemos el 1/3 que lo podemos sacar fuera de la integral y tenemos esto. Ok, acá podemos aplicar una sustitución, ¿no? Entonces decimos que si u es x más 4, entonces du va a ser de x. Por lo tanto, esto nos queda la integral entre 0 y 12 de u a la 1/2 de x. ¿Sí? Y el resultado de esto sabemos que es u a la 3/2 sobre 3/2. Que expresándolo mejor nos quedaría 2/3 por, y en vez de poner u ya podemos poner cuál es mi función original, a la 3/2, todo esto evaluado entre 0 y 12. ¿Sí? Acá se nos complicó un poquito más. Bien, en cambio, la integral resuelta de este lado, ¿qué me va a quedar? Que me va a quedar que menos 1/3 de x al cuadrado sobre 2, que es lo mismo que decir menos 1/6 de x al cuadrado evaluado entre 0 y 12. Entonces, de estas dos, ¿qué podemos determinar? Bueno, tenemos que evaluar primero en 12 y después en 0, ¿sí? Siempre superior menos inferior. Entonces, nos queda que tenemos 2/3 de 12 más 4 evaluado a la 3/2, ¿sí? Menos 1/6 de 12 al cuadrado. ¿Sí? Se pone menos porque teníamos este signo que era menos. Estamos respetando lo que era el orden del problema. Bueno, entonces tenemos que, si hacemos la cuenta, tenemos 2/3 por 16 a la 3/2. ¿Sí? Esto nos da 128 tercios menos, y ahí tenemos 1/6 por 12 al cuadrado, que nos da 24. Hacemos la cuenta y nos termina quedando que el área es 128 menos 24, nos da que el área es 56 tercios, o que el área es, para los que no les gustan las fracciones, 18,6 periódico. ¿Sí? Y entonces tenemos que estos son mis dos resultados posibles. Sí, lo pueden dejar expresado como fracción o lo pueden dejar expresado como decimal. Veamos un último ejercicio donde se complican un poco más las cosas y tenemos que calcular límites de integración en dos partes. Tengo una función cuadrática, sí, que dice x cuadrado menos 9. Tengo una función que dice eje x. Bueno, así como al principio habíamos visto qué significaba eje y, sí, que era x igual 0, eje x significa y
igual 0, ¿sí? O sea que vamos a tener a la recta de y igual 0. Y que tenemos acá, como habíamos dicho antes, tenemos esta restricción en el cual yo quiero que se analicen, ¿sí? En donde quiero que se analice el área. Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer es, como yo tengo dos funciones, lo que voy a hacer es igualarlas. Entonces tengo que x cuadrado menos 9 es igual a 0, que es lo que vale el eje x. Bueno, acá podemos despejar, ¿sí? Tenemos que x cuadrado es 9, tenemos que x es igual a la raíz de 9 y acá atención porque todo el mundo siempre se olvida que cuando yo paso una potencia como raíz aparece el módulo, solamente cuando me aparecen potencias de índice par, ¿sí? De índice cuadrado, cuarto, sexto, ¿sí? Pero generalmente lo vemos con el cuarto, con el cuadrado. Entonces vamos a tener acá que tenemos que un x va a valer 3 o que el x, ¿sí? Tenemos un x1 que vale 3 y un x2 que vale menos 3. Bien, este es uno de los límites de integración, ¿sí? Vemos que lo tenemos acá. Entonces podemos decir que este va a ser el límite superior, ¿sí? Pero el límite inferior acá me marca un menos 3 y yo tengo un menos 5. Entonces vamos a ver cómo trabajamos esto en el problema. Bien, por empezar, vamos a ver el gráfico. tenemos la función cuadrática y la función, la recta, ¿no? Tenemos todo ahí. Bien, fíjense una cosa. Vamos a marcar, yo voy a marcar con un punto, ¿sí? Ahí tengo una intersección que sería el menos 3 y ahí tengo la otra intersección. Pero a mí me está hablando del punto menos 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, acá es donde tenemos un problema, porque fíjense que hasta el menos 3, ¿sí? Hasta el menos 3, la función techo es la parábola y la función piso es la recta, ¿no? Entonces, esto lo vamos a anotar acá y tenemos que hasta el menos 3 tenemos que el techo es la parábola y el piso es la recta. Pero entre el menos 3 y 3, ¿qué tenemos? Tenemos que el techo es la recta y el piso es la parábola. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer es hacer dos integrales distintas, ¿sí? Entonces, como acá me está hablando desde el menos 5, yo voy a tener que calcular una integral que vaya desde el menos 5 al menos 3, ¿sí? Que es uno de los límites de integración, ¿sí? Este sería un límite intermedio, ¿sí? Porque no es el que me está pidiendo como final. Y a esto le voy a tener que sumar la integral de menos 3 a 3. Bien, acá que podemos darnos cuenta que dijimos que el techo en la primera era la parábola. Entonces va a ser x cuadrado menos 9 menos 0. ¿Sí? Y en esta tenemos 0 menos x cuadrado menos 9, ¿sí? Porque el techo en este caso es la recta que vale 0. Bien, entonces, arreglando acá, no tenemos nosotros que entre la integral entre menos 5 y menos 3 de x cuadrado menos 9 y del otro lado tenemos, como ese menos a mí me cambia los signos, vamos a tener menos x cuadrado más 9 de x. Bien, ahora integremos. Bien, entonces vamos a tener la integral de x cuadrado que es x cubo sobre 3 menos 9x, todo esto evaluado entre menos 5, vamos a escribirlo mejor porque ahí se ve medio raro, entre menos 5 y menos 3, y le tengo que sumar la integral de esto que me va a dar menos x cubo sobre 3 más 9x, pero estas evaluadas entre menos 3
y 3. Bien, entonces vamos a resolver. Tenemos entonces que la primera cuenta que tenemos que hacer es primero en el superior, entonces tenemos menos 3 al cubo sobre 3 menos 9 por menos 3. Y a esto le tengo que restar en el inferior, ¿sí? Que sería menos 5 al cubo sobre 3 menos 9 por menos 5. Bien, esto sería toda la parte de mi primera. Y le voy a sumar toda la parte de la segunda. Para que esto nos quede claro, la podemos ponerle, ¿no? Podemos llamar a toda esta parte área 1 y a toda esta parte la vamos a llamar área 2, ¿sí? Bueno, que es menos, en este caso siempre acuérdense poner el límite superior primero, que sería 3 al cubo sobre 3 más 9 por 3, y le voy a restar en el inferior, que sería menos 3 al cubo sobre 3 más 9 por menos 3. Bien, ahí va. Bien, todo esto es un término. Entonces, haciendo las cuentas, tenemos que esta parte del primer paréntesis, menos 3 al cubo sobre 3 menos 9 por menos 3, me da 18, y el segundo paréntesis me da 10 tercios. ¿Sí? Ahora vamos con el otro y tenemos que la primera parte me da 18 y le voy a restar la segunda parte, que me da menos 18. Sabemos que por regla de signos, ¿no? Menos por menos me va a dar más. Entonces, haciendo la cuenta, tenemos que 44 tercios, que es lo que da 18 menos 10 tercios, más 36, me va a dar como resultado que el área es 152 tercios. O también lo pueden escribir en decimal, que sería 50,6 periódicos. Entonces sabemos que el área entre esas dos curvas, y en este caso sería el eje X y la función cuadrática, es 152 tercios o 50,6 periódicos. Cualquier duda que tengan me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.